Buenos días a todos. Entonces, estamos ya en la última sesión del Seminario de Arqueologías de la Mediatización. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias especialmente a Ernesto y a Natalia por sumarse y por su generosidad de venir a compartir con nosotros esta charla. El seminario llega a su fin después de un par de meses bastante intensos de intercambios. Hoy es la sexta sesión. La propuesta del seminario fue abordar desde diferentes puntos de vista diferentes niveles de la mediatización en las sociedades contemporáneas. El seminario está organizado por la Cátedra de Semiótica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y por el Núcleo de Comunicación y Discurso del Centro de Innovación de los Trabajadores de la UMET de Buenos Aires. La sesión de hoy, como nos indica su título, es sobre redes y políticas, y está a cargo de Natalia Aruguetti y Ernesto Calvo. Voy a presentarlos muy sintéticamente, ya los CVs han estado circulando y muchos de ustedes seguramente conocen a Natalia y Ernesto. Natalia es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, y es profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Austral. Ernesto Calvo es profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario para las Ciencias Sociales Computacionales, y publicaron juntos, salió creo que en pandemia, pero entiendo que lo escribieron un poquito antes, Fake News, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales, que salió por Siglo XXI hace un par de años, digamos. Así que, Ernesto, Natalia, muchísimas gracias por estar hoy acá. Como adelanté a quienes estaban un poquito más tempranos, la dinámica de las sesiones es que Ernesto y Natalia van a exponer durante 60 minutos aproximadamente, un poco más, un poco menos, de acuerdo a lo que ellos hayan preparado, y al final ustedes pueden, vamos a abrir el espacio de intercambio para comentarios, preguntas. Si hay preguntas a lo largo de la exposición, por favor, activen el botón de levantar la mano y en ese caso le damos la palabra con la autorización de Ernesto y Natalia. Y también pueden ir dejando, mientras ellos exponen, preguntas en el chat que al final nosotros iremos compartiendo. Sin más preámbulos, muchísimas gracias, les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, un placer otra vez compartir este espacio con Ernesto, que pese a que cada vez es más frecuente, no deja de ser auráticamente placentero cada vez que estamos en situación. Entre otras cosas porque venimos trabajando hace muchísimo tiempo, varios años juntos, y gracias al impulso y la dinámica y las velocidades y la creatividad de Ernesto siempre van surgiendo propuestas nuevas, así que eso lo agradezco mucho. Para mí es un tremendo aprendizaje, no solamente por la pareja académica que formamos con Ernesto, sino también por otra gente que se ha ido incorporando, con la que hemos ido coincidiendo en este tiempo, como Thiago Ventura, como Paula Clerici, como todo el equipo que coordina Ernesto desde Maryland, pero que va teniendo lugares y filiales también en Argentina, a cargo de Paula Clerici, y en México a cargo de Sebastián Vallejos. Así que bueno, agradezco coincidir en algunos trabajos con ellos y ellas, porque realmente es un proceso muy nutritivo de aprendizaje. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que quiero presentar, digamos, como paraguas, es las tres grandes líneas que nosotros estamos trabajando, las tres grandes líneas teórico-metodológicas que venimos trabajando, pensando en la comunicación política en redes sociales, ¿no? En principio,
una de las líneas fuertes que tenemos tiene que ver con cómo fuimos repensando la dinámica que se da de anidamiento de encuadres. Yo vengo trabajando con la teoría del framing desde hace más de 15 años y en el encuentro con Ernesto fuimos pensando, repensando y resignificando la dinámica en red de activación de redes. Por un lado, porque esta dinámica de activación de redes sociales tiene una forma distinta, más reticular en redes sociales, ya no tan estratificada como venía siendo pensada cuando se analizaba la relación entre medios tradicionales, públicos, actores sociales y sistema político, sino además porque cada usuario hace su propia red, ¿no? Por supuesto, condicionado por estructuras que lo exceden, pero es cierto que en cada movimiento, en cada reacción motorizada, subjetiva y cognitivamente, hay un aporte a cómo se va conformando esa red. En ese sentido, hemos ido trabajando en el 2018 con una primera publicación en el Journal of Communication, donde empezamos a ensayar estas posibilidades. En 2019 le dimos forma teórica y ahora ya estamos en la tercera y cuarta publicación en esa línea, tratando de acuñar humildemente el Network Activated Frames, que es un concepto que fuimos pensando y definiendo a partir de los resultados de nuestros experimentos. Hay una segunda línea, que esto tiene que ver con uno de los cafés que hemos tomado en los Cortázar, ¿no? Que ahora queremos ya ir entrando en el Cortázar 2.0, y en una suerte de mundo binario, pero en aquellos primeros encuentros en el Cortázar, yo creo que es nuestro bar Cábala, tengo el recuerdo de que una de las propuestas a pensar era cómo se da esta relación entre los medios y los públicos, qué tipo de relación se establece entre los medios y los públicos en el interior de las redes sociales. Allí, a partir del diálogo con varios colegas, entre ellos fundamentalmente con Silvio Whiteboard, fuimos pensando en la línea de news sharing como una forma de ubicar a los usuarios votando por noticias, y también cómo pensar en la influencia que este tipo de propensión a compartir mensajes y votar por determinado tipo de noticias, qué influencia tenía eso sobre los criterios de noticiabilidad de los medios, y en qué medida la ideología a partir del news sharing y la reputación de los medios podía llevarlos a coincidir más o menos en el nivel de engagement que tenían la propuesta, la oferta informativa de los medios en relación con el consumo de los usuarios. Y junto con la salida del libro, que fue en abril del 2020, o sea que casi inauguramos la pandemia y definitivamente inauguramos las presentaciones virtuales con ese libro. Empezamos a trabajar en toda una línea tanto observacional como experimental de encuadres y riesgo, a partir de, o basándonos fuertemente en la teoría prospectiva de Tversky y Kahneman, donde lo que observábamos era que dependiendo de cómo se presentaba la información, cómo se encuadraba la información, eso podía tener implicancias, no solamente en la percepción ideológica y de sesgo que teníamos sobre candidatos, partidos o sobre determinado tipo de propuestas, sino en particular qué tipo de efectos podía tener la forma de encuadrar los asuntos en términos de percepción de riesgo. En esa línea estuvimos trabajando mucho con algunos experimentos y data observacional sobre COVID en particular, y también de allí se derivó una línea que tiene que ver con estrategias de desinformación y fact-checking, que es algo de lo que le queremos mostrar hoy, sobre todo los últimos resultados que vimos en ese punto, donde la idea de encuadre y la idea de percepción de riesgo tienen implicancias muy fuertes en lo que queremos presentar hoy de los dos experimentos que queremos compartir. Te dejo entonces, Ernesto, para continuar. Perfecto, gracias. Bueno, gracias de nuevo, gracias por la invitación. Qué lindo poder de nuevo compartir con ustedes y también con Natalia, como dijo ella. También, como dijo ella, todo esto que estamos haciendo es también un trabajo colectivo que involucra a bastante gente.
Así que siempre que empezamos a hablar de esto, en general mencionamos a toda la gente que está contribuyendo a estos proyectos de investigación, y creo que también en general nos gusta dejar asentado que todos aquellos colegas que están trabajando en estos temas siempre tienen la puerta abierta para contactarnos si necesitan códigos, si necesitan data, porque en algún sentido la construcción de teorías interesantes requiere comunidades grandes y que están involucradas. Así que eso lo dejo como principio, que si cualquier persona está interesada en cualquiera de los materiales con los que vamos trabajando, en general siempre está el email abierto, para decirlo así, como para que nos contacten. Como decía Natalia, mucho de lo que estamos analizando lo que trata de hacer es entender cómo la gente está compartiendo información, cómo están compartiendo contenidos y en qué medida al compartir contenidos cambian las proporciones de los distintos encuadres que uno observa en las redes sociales. Entonces tenemos varios problemas que van apareciendo, ¿no? Son, como dijo Natalia, puede cambiar la atención que los usuarios prestan en las redes sociales a determinados problemas políticos, determinados problemas sociales. Entonces, al cambiar la atención, va a cambiar cuán probable es que ellos compartan información. Puede cambiar también la intensidad. Piensen, todos nosotros tenemos lo que nosotros llamamos un click rate. El click rate es la forma en que las plataformas tienden a ver si están haciendo las cosas bien. Entonces, imaginen que las plataformas quieren que la gente comparta más información, digamos que esté haya más adicción en las redes sociales, con lo cual la gente esté más tiempo conectada y más tiempo enganchados. Entonces, lo que hacen ellos es mandan 200 distintos tratamientos. No piensan cuál es el mejor de ellos, sino que mandan 200 y se produce una supervivencia de el fittest, ¿no? Como darwiniana, como lo que puso Natalia al principio. Entonces mandan 200 algoritmos con distintos tipos de ofertas y la gente va haciendo clic en algunos de ellos y en otros no, y eso se llama click rate. Y el click rate lo que permite es identificar cuáles son los algoritmos más eficientes, cuáles son las oportunidades para comunicar contenidos, para publicitar contenidos y también para que la gente mantenga más tiempo su conexión en la plataforma. Entonces piensen que todos nosotros tenemos como si fuera este click rate, pero no solamente porque estamos atentos a lo que pasa, sino porque cada vez que hacemos clic, ¿no? Todos tenemos una distinta tasa a la cual estamos compartiendo esta información. Entonces, como dijo Natalia, algunas veces lo que estamos compartiendo son links a medios tradicionales, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con news sharing, compartir noticias, era pensado tradicionalmente en la comunicación como algo que estaba más ligado, estaba siendo mirado desde el gatekeeping, ¿no? La oferta que venía de los medios tradicionales, y el problema de news sharing, de compartir noticias, aparece con mucha más claridad y con mucha más centralidad al aparecer en las redes sociales. La gente comparte noticias y la pregunta de por qué comparte esas noticias se vuelve muy prioritaria. Pueden compartir hiperlinks, ¿no? A noticias tradicionales, pueden compartir contenidos de pares, pueden compartir contenidos de autoridades y, como dijo Natalia, uno de los elementos que más nos interesan es en qué medida cambian este click rate, cuánto cambian la probabilidad de que comparten contenidos cuando uno modifica los encuadres. Y entender cómo modifican la tasa cuando uno modifica los encuadres es un problema teórico y empírico medio complicado, porque uno quiere poder identificar por qué cambian estas actitudes sin que todo lo que es la semántica de lo que están compartiendo cambie. Saber que, por ejemplo, comparten más de Alberto Fernández, o más de Macri, o más de, ¿cómo se llama?, La Nación, en general está ligado a que cada uno de esos actores comparte distinta información, hay distinta afinidad cognitiva, etc. Entonces, no son, ¿cómo se llama?, el mismo tipo de objeto semántico. Entonces, una de las cosas que más tiempo nos ha ocupado es tratar de encontrar mismos eventos semánticos que tienen distintos contenidos para poder ver cómo cuando uno cambia el encuadre, cambia la probabilidad de que la gente comparta eventos. Y una de las cosas que justamente fact-checking nos permitió es encontrar uno de esos ángulos, una de esas condiciones en las cuales uno puede decir las mismas cosas o uno puede ver la misma información y, sin embargo, uno puede cambiar cómo es adjudicada, ya sea como verdadero o falso.
pero también uno puede el mismo contenido representarlo como verdadero o falso. Les voy a mostrar después, igual vamos a ver algo antes, pero les voy a mostrar después. Uno puede decir, por ejemplo, las vacunas, es cierto que las vacunas funcionan, o uno puede decir, es falso que las vacunas no funcionan, semánticamente son exactamente idénticos, y sin embargo la gente no reacciona del mismo modo. Entonces, mucho de lo que hemos estado tratando de hacer es entender cómo la política encuadra eventos y cambia ese click rate, cambia la propensión de la gente a compartir contenidos y cuál es el encuadre que uno encuentra globalmente en las redes. Entonces, los dos experimentos que vamos a mostrar, que tienen que ver con fact-checking y que tienen que ver con adjudicación de verdadero o de falso a eventos, no solamente están presentando información que es verdadera o información que es falsa, sino que además están tratando de ver cómo la adjudicación de verdadero o falso produce cambios en la probabilidad de que la gente comparta contenidos y entonces le da forma a las intervenciones políticas, tanto de la desinformación como también de los intentos de controlar esa desinformación. Entonces, imaginen que como regla general, muchos de estos experimentos lo que hacemos es les damos un contenido, les damos varios contenidos, tenemos un montón de distintos experimentos que hemos ido trabajando con los colegas de la UNCE, del laboratorio, del ILS. Entonces, les damos distintos tratamientos y lo que hacemos es modificar pequeños elementos de los encuadres y ver cómo cambia ese click rate que las plataformas tratan de maximizar. Y a partir de eso entender cómo la política afecta el cambio en la propensión a compartir contenidos y cómo se ve el contenido final, la composición de todos estos contenidos. Entonces, por ejemplo, le damos un evento que ahora les va a mostrar Natalia, ¿no? Como por ejemplo récord de casos en Argentina de COVID, y mandamos a un grupo el caso en el cual este evento era falso y mandamos al grupo al caso en el cual este evento era cierto. Y lo que vemos es cómo se produce el cambio de actitud cuando la gente recibe información que confirma lo que cree o que rechaza lo que cree. Dado que nosotros también hacemos esto en las redes sociales con datos observacionales, o sea que muchos de los casos que ustedes van a ver, nosotros vamos a la data que hay en las redes sociales y tomamos esa data, entonces podemos comparar cuánto tardan en engancharse con esos contenidos en las redes sociales y controlar qué pasa cuando modificamos esos contenidos en el laboratorio. Entonces, podemos ver la reacción afectiva, ¿no? En qué medida se sienten contentos, tristes, estresados. Ahora voy a mostrar varias de las condiciones en las cuales eso pasa. Podemos modificar también en qué medida la gente le gusta, lo comparte, lo comenta, lo ignora, ¿no? Que son como las actividades principales, la respuesta de comportamiento principal que uno tiene en las redes sociales. Entonces, piensen que detrás de los dos experimentos que vamos a estar tratando de contarles ahora, lo que estamos tratando de hacer no es simplemente encontrar dos experimentos que muestran que la gente cambia de actitud o que cambia su tasa de compartidos o de comentados, sino que estamos tratando de encontrar experimentos que nos distinguen a nivel teórico cuáles son los motivos que hay detrás de estos cambios en compartidos, en comentados, en ignorados, en like y la reacción afectiva. Entonces, detrás de todos estos experimentos lo que está es el intento por definir qué es esa tasa de click rate y cómo cambia el encuadre y eventualmente les vamos a mostrar en la discusión final cómo los partidos políticos y las organizaciones tradicionales y no tradicionales tratan de usar eso a nivel político. No sé si Natalia querés tomar ahora. Sí, tomo ahora. Vamos a mostrar dos de los experimentos, como les decía Ernesto. El primer experimento lo voy a tomar yo en relación a la reputación y la percepción de sesgo ideológico que pueden tener los usuarios cuando los fact-checkers intervienen en la conversación. En este punto, refuerzo algo que planteaba Ernesto. A nosotros nos sirve de manera complementaria la combinación entre hacer estudios con datos observacionales y estudios experimentales por una aclaración en la cual me gustaría insistir. Cuando nosotros trabajamos con datos observacionales, trabajamos con Big Data, allí hay un sesgo. Si bien tenemos grandes conjuntos de datos y eso es muy bueno, no va de suyo que eso sea suficiente para lo que queremos constatar. ¿Por qué? Porque
tal como ocurre, podríamos decir, en la vida real, digamos, en nuestras reacciones cotidianas en redes sociales, lo que se suelen definir como las burbujas de filtro suponen que hay una segregación, que hay una distribución segregada y coherente de información, donde determinados mensajes suelen ser vistos con mayor probabilidad por determinados usuarios y otros mensajes son vistos por otros usuarios. Eso ya implica un sesgo en la imposibilidad de reconocer qué pasaría con cualquier usuario, cualquiera que fuere, si se topara con cualquiera fuere el mensaje en cuestión. Eso podríamos decir, nos obliga a complementar este tipo de estudios con experimentos de encuesta. ¿Por qué? Porque, por empezar, los experimentos de encuesta nos permiten contar con muestras aleatorias de usuarios a los cuales los exponemos aleatoriamente a cualquier tipo de mensaje. De manera tal que, independientemente de lo que nosotros constatamos en los datos observacionales, cuando decimos los usuarios que están ubicados en la derecha del espectro ideológico como variable latente tienen mayor propensión a tener un engagement mucho más fuerte y coherente con mensajes, con contenido de derecha, eso necesitamos constatarlo en los datos observacionales para ver, bueno, si esto le pasara a un usuario que se autoposiciona a la izquierda del espectro ideológico, ¿qué le pasaría? Cosa que no podemos ver cuando hacemos Big Data. Entonces, me parece importante explicitar e insistir con el hecho de que cuando trabajamos con datos con datos experimentales, no estamos dejando de trabajar con redes sociales o con reacciones en redes sociales, sino que estamos complementando de manera tal de devolver internamente más válidos nuestros hallazgos. En ese punto, una última cosa que digo antes de empezar a mostrarles el experimento es que nosotros asumimos, y esto cabe para todos los experimentos de fact-checking que hemos hecho, asumimos que toda intervención de desinformación, en las versiones que fuere, aquellas que son deliberadamente desinformaciones para generar un evento político, cuanto aquellas que tienen que ver con mala información, producto de los propios sesgos cognitivos de quienes van construyendo esa información, en ambos casos nosotros asumimos ahí que hay una intervención política, que se genera una reacción y un involucramiento político en los usuarios interlocutores de este tipo de desinformación, pero al mismo tiempo asumimos que las intervenciones de los fact-checkers también están inscritas en el conflicto. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué en ese sentido utilizamos el concepto de adjudicación? Porque en este escenario los fact-checkers actúan como si fueran referees, en un partido de fútbol. No solamente nos están hablando del contenido de ese mensaje falso o confirmando un dato verdadero a partir de su verificación, o sea, el mensaje, la intervención del fact-checker no solo está dirigido al mensaje, sino que también hay un mensaje metacomunicativo al interlocutor. Porque a ese interlocutor se le está diciendo, vos hiciste bien en compartir este mensaje que estaba verificado, vos hiciste mal, hiciste algo reprobable al compartir un mensaje que no estaba chequeado o que era falso. Eso también activa y desactiva a los usuarios. Entonces, lo que queremos mostrar es qué tipo de reacciones, cuáles son las variaciones en las reacciones que tienen los usuarios, no solo en su propensión a compartir información, a compartir falsedades de distinto tipo, sino también cuál es la propensión que tienen y el tipo de reacciones afectivas y comportamentales que tienen los usuarios cuando intervienen los fact-checkers. ¿Okay? Entonces ahora lo que les pido es tengan preparadas las manitos, porque vamos a empezar a jugar brevemente antes de hacer una bajada más de resultados y una bajada de conclusiones teóricas. Tengan preparadas sus manos. Y yo les pregunto, ¿quién compartiría este posteo? Muy rápido, esto tiene que ser rápido, estamos scrolleando. ¿Quién compartiría? Pueden levantar las manos, yo veo a muy pocos, o pueden chatear, o pueden lo que fueren. O levantar la manito del... No compartiría. Mano, sí, no. Levantó la mano. La mayoría no compartiría.
¿Quién más compartiría? ¿Quién más compartiría? ¿Quién más compartiría? ¿Quién más compartiría? Vamos al segundo, entonces. Perdón, Siguiente. Sí, Sí. me había quedado con... ¿Quién compartiría este otro? A ver, más chat. Quiero más chat, más chat. Más manitos. No. Mariano no compartiría. No, no, no. Bien, no, no. Ahora deténganse un segundo y díganme, ¿cuál es la diferencia entre estos dos posteos? Tiene que haber algún registro de diferencia que ustedes puedan observar muy rápido. Rápido, ¿eh? Estamos scrolleando. Ahí al medio, dicen. El medio. ¿Qué más? El medio, la fuente. ¿Qué más? La fecha. Muy bien, la fecha. Otra cosa. Hay otra cosa. El año. Bien. ¿Qué más? Hay otra cosa. Hay otra cosa. No ven la fecha. Una de las fechas, ahora podés otra vez clic, Ernesto, una de las fechas es 20 de mayo del 2021, otra de las fechas es octubre del 2020. Uno está citado, dice Fiorella, en realidad los dos están citados, si entiendo citado por los hipervínculos a los que están asociados. Y lo cierto es que estos dos posteos que fueron reales, ¿por qué aclaro además que fueron reales? Porque nosotros no podemos hacer experimentos de fact-checking cuando se trata de salud manipulando información falsa, ¿sí? Bien el detalle de Nicolás sobre los apoyos, ¿no? Los likes y los retweets. Pero hago esta aclaración que es una aclaración que es importante hacer. Nosotros manipulamos información cuando queremos hacer experimentos y ver conjoints, o ver boosting, o ver contrastes, si estamos hablando de política o de otro tipo de evento, pero no podemos manipular información cuando estamos hablando de salud. Lo que quiero aclarar con esto es que estos fueron dos posteos publicados efectivamente en octubre del 2020 y en mayo del 2021 por el diario de Infobae. Y Juan dice la cantidad de muertos en el texto. ¿Qué pasa con esto? En realidad, el mismo posteo que hace Infobae se refiere a dos momentos distintos e inserta en su posteo dos noticias diferentes. Lo interesante de esto es que, hago pregunta, en octubre del 2020, ¿era posible que la Argentina tuviera la mayor cantidad de muertes por COVID por millón de habitantes? A ver el chat. Octubre del 2020, no. Hola Irene, ahí te estoy viendo. En mayo del 2021, ¿era posible que Argentina, estábamos en plena delta, era posible que Argentina tuviera la mayor cantidad de muertes? Efectivamente, habíamos llegado a ese número. Ahora, la pregunta que les hago es, si ustedes ahora piensan que en mayo del 2021 sí era posible que nosotros tuviéramos la mayor cantidad, efectivamente la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, ¿por qué no lo postearían? Y entonces la pregunta que hago ahora es, ¿a quién beneficia estos dos posteos? Ahora sí, volviendo a la realidad, la publicó Infobae, uno en mayo 2021, octubre 2020, ¿a quién perjudica y a quién beneficia en términos de identificación político-partidaria? ¿A la oposición o al oficialismo? Perjudica al gobierno, ¿no? Hoy y whatever, cuando sea, en mayo del 2021 perjudicaba al gobierno, en octubre del 2020 perjudicaba al gobierno. ¿Por qué hago esta última pregunta? Para mostrarles en la siguiente diapositiva, donde lo que observamos era cuáles eran las reacciones, es decir, más concretamente, cuál era la propensión a compartir esta información si nosotros distinguíamos entre las identificaciones político-partidarias de los distintos participantes en la encuesta. ¿Por qué? Porque había una pregunta filtro inicial que era ¿a quién votaría si las elecciones fueran la semana próxima? Entonces cruzamos estas variables y lo que observábamos era que aquel mensaje, estamos todavía dentro de la desinformación, aquel mensaje que era
proactitudinal, es decir, que apoyaba la posición previa respecto de qué pensaba la gente en la COVID, porque además pensemos algo, una noticia no cae en un vacío social, una noticia cae en una predisposición que es preactivada frente a cualquier tipo de noticia, pero probablemente la oposición político-partidaria al gobierno de Alberto Fernández está predispuesta a pensar que efectivamente estamos mal en cómo estamos manejando la pandemia, que efectivamente llegamos a la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes por COVID y otras cosas que les va a contar Ernesto en relación con las vacunas. Entonces, lo que vemos es que aquellos de Juntos por el Cambio que veían una noticia que era perjudicial en términos noticiables para el gobierno, tenía un 36% de propensión a retuitear ese mensaje. ¿Por qué? Porque era proactitudinal, es decir, apoyaba su posición previa. En el caso de lo contraactitudinal, la propensión a retuitear en el Frente de Todos era de un 12%. Ahora, lo que yo les decía es, más allá de que acá logramos constatar de que la identidad partidaria es un predictor muy, muy fuerte para ver nuestra propensión a compartir mensajes y que no tiene que ver solamente con lo que le creemos o no le creemos al mensaje, o me corrijo, nuestra capacidad de confiar en el mensaje también está atravesada por nuestras identidades. Lo cierto es que estas mismas identidades no solamente están explicando nuestra propensión a compartir las falsedades, sino también las intervenciones de los chequeadores. Es decir, insisto con lo que decía antes, la intervención del chequeador también está atravesada por el conflicto. Eso nos permite ver, en la próxima diapositiva, qué pasa con este experimento que les comentaba al comienzo Ernesto, qué pasa cuando interviene el chequeador. Hago un stop, un segundo, Ernesto, para terminar de explicar el experimento que ahora sí tenemos los gráficos. Inicialmente les dábamos a los encuestados la desinformación, le preguntábamos si la compartiría e inmediatamente después le dábamos su correspondiente verificación. Si la información había sido de octubre del 2020, que era la información falsa, se correspondía con una corrección como falsa por parte de chequeado unas preguntas después. Si la información, si lo que les coincidía aleatoriamente a ese encuestado era la información que había sido presentada en mayo del 2021, lo que se le correspondía era el chequeo de verdadero. Y entonces volvíamos a preguntar a los encuestados si compartirían, junto con otras preguntas también, ¿no? ¿Qué les hacía sentir? ¿Cuán probablemente falso o cuán probablemente verdadero creían que era la verificación? Etcétera. Los resultados que les quiero mostrar en la próxima diapositiva tienen que ver con, nuevamente, la reacción, la propensión a compartir la información. ¿Por qué? Hago esta breve digresión metodológica y conceptual. Nosotros entendemos la propensión a compartir, es decir, el retweet meramente como una muestra de afinidad con el mensaje. Esa muestra de afinidad con el mensaje está explicada por múltiples factores, entre ellos tiene que ver con una congruencia cognitiva atravesada por las identidades partidarias, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva lo que vemos es la propensión a compartir de la verificación. Y acá se vuelve a dar lo mismo. En el caso de la adjudicación, es decir, la intervención cual referí por parte del chequeador, cuando la adjudicación confirma que la información original era verdadera, entre los votantes de Juntos por el Cambio hay una propensión a compartir porque hay un doble mensaje allí, hay una mayor propensión a compartir porque hay un doble mensaje. Primero, que hay algo que a ellos les conviene comprender en esos términos porque perjudica al gobierno. Pero en segundo término, porque se le está diciendo dos veces sí. Se le está diciendo, vos ganaste, ¿no? Hay una premiación en el sentido de decirle, tenías razón en que esto era así. No ocurre lo mismo con los votantes identificados con Juntos por el Cambio, para quienes hay una sanción. ¿Por qué? Porque si ellos se resistían
a compartir eso, y lo que se está diciendo, eso era verdadero, el mensaje es sancionatorio. Todo lo contrario ocurre cuando la verificación de ese mensaje, del mensaje original, a partir de la intervención de chequeado, es que esa información era falsa. Fíjense lo que pasa en el cuadrante de la derecha, cuando a los votantes del Frente de Todos se les dice esa información era falsa, hay una mayor propensión a compartir, porque el mensaje, la confirmación de falso empieza a ser proactitudinal, es decir, confían, se los premia en decirle, vos hiciste bien, en resistirte a compartir la información. Entonces, lo que queremos decir con esto es, no es solamente que hay una mayor propensión a compartir falsedades, sino que también sino que lo que hay principalmente es una propensión a compartir mensajes que confirman nuestras creencias previas y nuestra posición alrededor de los asuntos. Y nuestra posición alrededor de los asuntos es primordialmente identitaria. Ahora, hay otro elemento que ocurre, sí, vamos a la siguiente si querés, Ernesto. Hay otros dos elementos que nosotros nos preguntábamos alrededor, no solamente la propensión a compartir, sino que hay una mirada respecto de cuáles son los efectos que la intervención de los chequeadores tienen sobre la percepción que nosotros tenemos de los chequeadores. Cuando los chequeadores intervienen con una verificación que es proactitudinal, insisto, que confirma nuestra posición alrededor de ese asunto, nosotros los acercamos hacia nuestra posición en el espectro ideológico. Nosotros, si nos identificamos con estratos dentro de la izquierda del espectro ideológico y chequeado dice algo que es favorable a lo que nosotros pensamos, lo acercamos más cerca nuestro dentro del espectro ideológico. La intervención de chequeado con un mensaje de chequeado o de cualquier desinformación, o de cualquier mensaje que es contraactitudinal, independientemente de su falsedad o verificación, nosotros lo expulsamos en el espectro ideológico. Lo que pudimos constatar es que en este caso, el Frente de Todos, la asimilación, es decir, acercar al otro en el espectro ideológico a nuestra posición ideológica, que se entiende, se define como asimilación, en el gráfico se ve como esta línea negra. Los que están a la izquierda ven a chequeado a la izquierda, los que están a la derecha ven a chequeado a la derecha. Entonces, lo que observábamos aquí es que con intervenciones de chequeado que eran actitudinales, hay un proceso de asimilación, es decir, de acercamiento de chequeado hacia aquellos del Frente de Todos en el espectro ideológico, y se los expulsa desde el Frente de Todos cuando la intervención es contraactitudinal. Este efecto en lo que llamamos el sesgo ideológico, que tiene, o sea, entendemos asimilación y contraste como dos posibles modos del sesgo ideológico, esto que es más sensible en el Frente de Todos no ocurre en el caso de Juntos por el Cambio. No mueve el amperímetro en el caso de Juntos por el Cambio. Y el último resultado que quiero mostrarles antes de Ernesto tiene que ver directamente con la reputación que alcanza chequeado a partir de sus intervenciones, que tampoco es estable. Digamos, la reputación que un actor político, mediático, un organismo, lo que fuere, que tenga para nosotros, no es estable y no es una invariante. De la misma forma que la asimilación y el contraste no es una invariante. Por eso decimos que las posiciones ideológicas, o la ideología como variable, si la analizamos en análisis político y en particular en redes sociales, es una variable latente, que depende del tipo de intervención, depende del encuadre que hay con el tipo de intervención, y depende de lo que nos genera a nosotros en las reacciones para atraer o alejar, es decir, expulsar a esos actores, a esas políticas públicas, a esos mensajes dentro del espectro ideológico. Entonces, ahí veo que Silvina levantó la mano.
No veo nada. Ah, sí, dale, Silvina, adelante. Desmuteate y te escuchamos. O tal vez le quedó la mano levantada del juego que hicimos al principio. Está en la... No sé. Ok, perdón, sigamos. Entonces, en el mismo sentido que decíamos, lo de acercar o alejar en el espectro ideológico, cuando chequeado interviene con verificaciones que son proactitudinales, hay una mayor tendencia a otorgarle mayor cantidad de estrellas, es decir, aumentar el nivel de reputación. Entendemos aquí el nivel de reputación como una confianza, una credibilidad en el tipo de intervenciones y en la calidad de la información con la que se interviene, ¿no? Entonces, cuando chequeado interviene con mensajes o con verificaciones que son proactitudinales, desde los usuarios hay una mayor propensión a aumentar el número de estrellas, y cuando interviene con información contraactitudinal hay una propensión a disminuir la cantidad de estrellas. Entonces, para resumir, 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con este primer experimento que les mostraba, y entonces darle paso a Ernesto para su segundo experimento. Los encuadres importan no solamente para la desinformación, en la medida en la que generan congruencia o disonancia cognitiva en el usuario, sino que también las verificaciones pueden generar esa congruencia o disonancia cognitiva en el usuario. Tanto la desinformación como las intervenciones de chequeadores pueden estar inmersas en el conflicto porque impactan en términos de reputación de aquel que emite la información, impacta en términos de la percepción de sesgo ideológico, es decir, que los acercamos o los alejamos en el espectro ideológico, y además porque, insisto, el concepto, que es lo que queremos dejar plasmado, el concepto de adjudicación como intervención del chequeador supone 2 tipos de mensajes. Uno que está dirigido al contenido del posteo que se quiere corregir, verificándolo adjudicándolo como falso o como verdadero, sino además el mensaje que se está enviando al interlocutor, sancionándolo o premiándolo a partir de cuál fue su reacción original. Y en ese punto, las intervenciones refutatorias y las intervenciones confirmatorias también tienen efectos distintos. Las intervenciones confirmatorias, que es a lo que va a referirse en parte ahora Ernesto, las intervenciones confirmatorias también inciden en la dimensión afectiva sobre ese receptor, sobre ese interlocutor del mensaje, tanto de la desinformación como de, sobre todo, la intervención del chequeador. Paso entonces ahora espacio a segundo. Gracias. Para anotar algo, así para volver, noten que cuando nosotros hicimos la medición, ¿no? Acá tenemos la ideología del encuestado, esto es, la persona está a la izquierda, la persona está a la derecha, esto es donde ven al medio chequeado, acá estaría a la izquierda, acá estaría a la derecha. Una cosa interesante es que en la elección del 19, los votantes de Cambiemos veían a chequeado como muy sesgado ideológicamente. Pero en las elecciones intermedias de ahora este año, el efecto era muy pequeño. Entonces, si bien tenemos un cambio acá fuerte, en el cual cuando dice que es verdadero el votante del Frente de Todos, ve a Cambiemos más a la derecha ideológicamente, y cuando dice que es falso, ve a chequeado más a la izquierda, ese efecto no lo encontrábamos aquí, y la tendencia a la baja indica que en general hay contraste, que quiere decir que la mayoría de los encuestados veía a chequeado más lejos de ellos cuando votaron por Cambiemos. Pero los efectos fueron mucho más modestos que cuando analizamos reputación. Pueden notar que el cambio, si son 5 estrellas, acá cae, ¿cómo se llama? 1/3 de punto, que es bastante más grande, 1/3 de punto. La relación es globalmente estadísticamente significativa, aunque tenga un poquito
de superposición los intervalos. Noten que acá este intervalo nunca toca la línea, este intervalo nunca toca la línea. Estos son muy fuertes y el efecto es estadísticamente significativo en ambos. Pero noten, por ejemplo, que la caída en reputación de chequeado cuando le dice a Cambiemos que es falsa la noticia, la caída de reputación es mucho más fuerte en la derecha que en la izquierda de Cambiemos o en el centro de Cambiemos. Esto es lo que se llama polarización asimétrica, que quiere decir que los votantes que están aquí a la derecha ven un gap más grande que los votantes que están acá a la izquierda en cuanto cae la reputación de chequeado cuando la información es contratitudinal. Esto es importante porque quiere decir que no todos los votantes, no todos los encuestados, no todos los usuarios ven un costo reputacional similar, y la polarización afectiva y polarización asimétrica lo que dice es que estamos viendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, esta mayor activación por parte de la derecha en el costo reputacional que asignan cuando la información no coincide con lo que ellos creen. En el segundo experimento, lo que nosotros hacemos es volver al tema no de la reputación del fact-checker, sino qué es lo que ocurre cuando nosotros cambiamos simplemente el encuadre, ¿no?, semánticamente, de cómo se puede confirmar o refutar una noticia que es falsa. Y noten que, en general, la gente se ofende profundamente con las noticias falsas. Y como la gente se ofende profundamente con con los contenidos falsos, quiere que venga alguien y ponga el récord como tiene que ser, y que entonces diga, eso es falso, ¿no? Y esa persona, además, es un hijo de puta que está poniendo información falsa y entonces merece una sanción. Entonces, es un impulso fuerte, tanto de los fact-checkers como de los medios periodísticos, cuando hay una noticia que es falsa, decir, es falso que la vacuna no protege contra el COVID. Pero decir, es falso que la vacuna no protege contra el COVID es semánticamente idéntico a decir, es verdadero que la vacuna protege contra el COVID. La decisión de decir, es falso que no protege, es una decisión que tiene que ver con la tradición periodística del erratum, de corregir aquello que esté equivocado, y al hacerlo, sin embargo, impone una carga no solamente semántica, sino afectiva, completamente distinta. Si yo les digo a ustedes, es verdadero que la vacuna protege contra el COVID, lo que estamos haciendo es diciendo, estamos todos de acuerdo que la vacuna protege. Si yo digo, es falso que la vacuna no protege contra el COVID, lo que estoy diciendo es que hay un otro que está mintiendo sobre esto, hay una posición en conflicto sobre la vacuna, y entonces esa posición en conflicto tiene que ser disputada. Lo cual quiere decir que al decir es falso que la vacuna no protege, lo que estoy haciendo es remarcando la situación social de conflicto en la cual esa desinformación se volvió viable. Pero lo interesante es que eso tiene un efecto enorme en nuestra expectativa de compartir contenidos. Cuando uno ve un contenido que dice es falso, lo primero que produce es inhibición. O sea que no solamente baja el click rate que yo les decía al principio por esa noticia, sino que además baja el click rate general porque la gente desconfía de las noticias en general. Lo que hace es cambiar la tasa de clic, no solamente para esa noticia que es desinformación, sino que baja la tasa de clic de todos. Y yo pensaba en esto justamente al principio, cuando Natalia puso la primera noticia sobre la cantidad de muertes, que todos decían no, 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 no. Y yo me preguntaba cuánto de ese no, no, no tiene que ver justamente con que estamos sensitivizados a la desinformación, y entonces cuando se presenta una noticia, como por ejemplo la de la cantidad de muertos, hay una profunda desconfianza sobre si esa noticia es verdadera o falsa. Ahora, noten que si yo tengo una operación política, un troll, un bot, y está produciendo información falsa, ellos no bajan la tasa de producción de contenidos. Los únicos que bajan la cantidad de compartidos son aquellos que de hecho son sensibles al tratamiento. Eso quiere decir que si uno tiene una desinformación y uno dice esto es falso, los únicos que bajan el compartido de la información son los individuos que son sensibles a eso, mientras que todas las operaciones políticas siguen produciendo el mismo contenido. Si uno mide la totalidad de la información falsa que hay en las redes, como proporción aumenta, no disminuye. ¿Por qué? Porque tenemos el grupo constante de la operación política que sigue produciendo la misma cantidad y tenemos una depresión
de la cantidad de compartidos de todos aquellos usuarios que en realidad sí entienden que, bueno, esto puede ser falso. Entonces, a veces uno piensa que los efectos de las intervenciones son distintos que lo que realmente producen. Entonces, lo que nosotros hicimos es decir, bueno, ¿qué pasa si semánticamente decimos lo mismo, pero lo decimos una vez como es verdadero que las vacunas protegen y es falso que las vacunas no protegen? La forma es falso que las vacunas no protegen es absolutamente dominante entre los fact-checkers. En toda América Latina tenemos los datos de la TAM Chequea, en Estados Unidos todos los datos que tenemos. El es falso es en general entre un 70 y un 90% de las correcciones de fact-checking. Y el es verdadero es muchísimo menos común. Eso, por supuesto, tiene consecuencias políticas enormes. ¿Por qué? Porque les podemos mostrar muy rápidamente que cuando uno dice es falso que las vacunas protegen, automáticamente acá tenemos cuánto está engaging, que quiere decir cuánto está dándole like, share, comment en general. Y lo que tenemos es que cuando le damos el es verdadero que la vacuna protegen, la gente está compartiendo 37% en lugar de cuando es falso 19%. Entonces hay una caída de 18 puntos en cuánto están compartiendo, comentando o gustando un mensaje que dice es falso comparado con es verdadero. Entonces el verdadero es mucho más compartido. Lo más interesante que eso es que cuando le damos exactamente el mismo contenido, porque decir el paraguas está abierto es lo mismo que decir el paraguas no está cerrado. Cuando le damos exactamente el mismo contenido semántico, pero le decimos es verdadero que las vacunas protegen, la gente dice que está más contenta, dice que está más optimista, mientras que cuando le damos el falso, la gente está más enojada, está más asqueada, está más estresada. Entonces, todos los marcadores, todos aquellos elementos que definen la percepción afectiva del mensaje del fact-check, cuando decimos es falso que las vacunas protegen, son todos negativos y activan polarización. Entonces, interesantemente decirle es falso que las vacunas no protegen, está activando polarización, está haciendo que la gente esté más enojada, más asqueada, que comparta menos. Entonces, lo que hace es expulsa y baja la cantidad de activación que hay de los contenidos respecto a esto. Evidentemente, no todo fact-check puede decirse es verdadero. Hay una gran cantidad de casos en el cual uno quiere una intervención que, por ejemplo, es falso. Imagínense, por ejemplo, que la información falsa es xenófoba, es anti-inmigrante. Uno no quiere que se comparta más, uno lo que quiere es deprimir la circulación. Entonces tiene sentido cuando uno tiene lenguaje tóxico, lenguaje que impulsa violencia de género, lenguaje que es racista, que está siendo presentado como desinformación, no necesariamente uno quiere amplificar el tema del cual se está hablando diciendo es verdadero la versión positiva de eso. Es verdadero que los inmigrantes, por ejemplo, ayudan al país y no que chupan los recursos, ¿no? En Estados Unidos mucha discusión de ese giro. La forma de es verdadero activa, pero también levanta la visibilidad del tema. Y la razón por la cual muchas veces los actores desinforman no es porque quieren convencer gente, sino porque quieren levantar la visibilidad del tema. Entonces, a partir de entender cómo cambia la tasa de compartidos y cómo cambia la respuesta afectiva cuando uno usa la forma semántica es verdadero que o es falso que, lo que uno puede hacer también es calibrar las intervenciones de fact-checking y también entender el objetivo de las operaciones políticas. Mucho se pensó al principio que cuando uno analizaba desinformación teníamos que averiguar si la gente creía la desinformación. Pero sabemos que la gente no cambia mucho de actitudes políticas, que no cambia a menudo lo que cree. ¿Qué es lo que hace la desinformación? Lo que más hace la desinformación es activar el tema del cual se está hablando. Cambia el tema para favorecer a aquellos sectores que tienen votantes más activados por el tema migratorio, por el tema xenófobo, por el tema racista. Y no necesariamente cambiar lo que piensa la gente respecto a ese tema. Si yo cambio cuánto me importa, cambio el voto mucho aún si no cambio las actitudes. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y el tema es que el encuadre, piensen que estamos proveyendo exactamente el mismo contenido, pero cambiar el encuadre cambia muchísimo la reacción política, la reacción afectiva y la cantidad de información que es activada en las redes sociales. Entonces, entender los encuadres no quiere decir simplemente que la gente interpreta de forma distinta lo que le estamos dando, sino también cambia el comportamiento, cuánto lo comparte, cuánto lo like y, por tanto, cuánto amplifica esos contenidos en todo su núcleo de contactos. Tanto para incrementar la visibilidad del tema,
como para cambiar también cuánto piensa. Entonces, muchos de los diálogos que tuvimos con los fact-checkers a partir de estos trabajos que veníamos haciendo es la refutación y la confirmación. No tenemos que ser cautivos de la noticia original. No hay por qué ser cautivos de la noticia original y usar refutación o confirmación porque la noticia original es falsa o porque la noticia original es verdadera. Hay muchísimas situaciones en las cuales el encuadre de la adjudicación del fact-checker puede no respetar el hecho de que la noticia original era falsa o era verdadera. Entonces, en esa medida, ahí está, en esa medida, lo que uno puede ver es que podemos elegir en qué medida estos distintos tipos de intervenciones son importantes. Una cosa que nos interesaba mucho era saber si, por ejemplo, había diferencias cuando usábamos AstraZeneca, Sputnik, Moderna, y si había diferencias partidarias en cuanto se producía este gap, el efecto positivo independiente de si es pro o contratitudinal de verdadero comparado con el efecto de falso. Entonces pueden ver, por ejemplo, que cuando tomamos la vacuna Moderna, Sputnik o AstraZeneca, el gap era casi el mismo. El gap era marginalmente mayor en Moderna y era marginalmente menor en AstraZeneca. Pero en realidad las diferencias entre los verdaderos no son estadísticamente significantes y las diferencias entre los falsos no son estadísticamente significantes, con lo cual no podemos ver que hay un efecto de vacunas. En cambio, tenemos un efecto de vacuna importante cuando distinguimos entre partidos políticos, porque el Frente de Todos, que tenía mucho más invertido en la importancia de que la vacuna protegiera contra el COVID, podemos ver que la tasa de gustado y de compartidos era mayor y estadísticamente significativa para el Frente de Todos, no tanto para Cambiemos y menos aún para los independientes. Esto quiere decir que el encuadre de los distintos tratamientos no solamente es afectado por la carga positiva de verdadero comparado con la carga negativa de falsa, sino que también es modulado por el elemento pro o contratitudinal de los partidos que se ven beneficiados si la vacuna es buena, como pasaba con el Frente de Todos, o que no se veían tan beneficiados si la vacuna es buena, como en el caso de Cambiemos, porque los oficialismos empujaron mucho más la vacuna en la mayoría de los casos, Estados Unidos y Brasil son atípicos, que los actores de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Volviendo un poco a lo que decía Natalia al principio, nosotros no solamente tenemos que pensar el encuadre como un problema de cómo la gente entiende los sentidos. También, en el sentido de Austin, tenemos que pensar qué es lo que producen las palabras, qué acciones están produciendo. Y una de las cosas que son claras es que cuando el querer, el compartir, afecta la densidad de los contenidos que producen encuadres localmente, que es lo que nosotros llamamos network activation, ¿no? La activación en redes, los encuadres no solamente tienen efectos porque cambian las interpretaciones, sino que tienen efectos también porque cambian los contenidos globales que uno observa en distintos puntos de una red comunicacional. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros empezamos a hacer es pensar más globalmente. Entonces, paro acá, en verdad, el PowerPoint, así lo pongo más, lo discuto más abiertamente y podemos empezar un poco la discusión, así tenemos algo de tiempo para eso. Imaginen que hay un policía en la esquina, ¿no? Y hay un policía en la esquina y el policía que está en la esquina les dice, ¿no? ¿Cómo se llama? Sigan adelante. ¿No? En inglés se dice keep moving. Y ahora pónganse en la misma situación, ustedes están llegando a la esquina y ven un policía, piénsenlo si quieren como uno de esos policías blancos enormes norteamericanos en la esquina, de 2,20 m, le dice, don't stop, ¿no? No paren. Decir, siga adelante, y decir, no paren, ¿les produce el mismo tipo de estrés? Cuando ustedes están llegando a la esquina y ven un policía que dice, no paren, o le dice, siga adelante, ¿lo entienden como semánticamente lo mismo o no?
En inglés, no sé si por la tradición policial de Estados Unidos, el efecto de estrés que produce el don't stop es mucho más grande. Creo que en español también. Cuando uno dice no paren, la estructura semántica está diciendo que estamos haciendo algo mal. Cuando uno le dice siga adelante, la estructura semántica está diciendo muy bien. O sea que uno está produciendo una afirmación positiva de lo que estamos haciendo y otro está haciendo una advertencia negativa de lo que podemos llegar a hacer. Y entonces el no paren produce como una especie de tartamudeo en el comportamiento. Porque por un momento uno cuando dice no paren, asumís que algo estás haciendo mal. Entonces imaginen esto como si de pronto apretáramos muy rápidamente el freno un toque y después nos damos cuenta y apretamos el acelerador, ¿no? Como no paren, indicando políticamente, indicando socialmente, indicando, ¿cómo se llama? Policialmente, que hay algo que presten atención porque está mal, ¿sí? Las refutaciones, en general, lo que hacen es enfatizar aquello que está mal en el otro grupo. O, si son aplicadas a nosotros, enfatiza aquello que está mal en nuestro propio grupo. Entonces, así como en las vacunas, decir, digamos, es falso que las vacunas no protegen, al hacerlo está produciendo, por un lado, esa parálisis, ese apretar el freno rápidamente y después tratar de entender si uno tiene que acelerar o no. Y, por otro lado, está, ¿cómo se llama?, produciendo estrés. Y por otro lado, las vacunas protegen, no es cierto que las vacunas protegen, está produciendo una validación colectiva, no hay un otro que se opone, y al mismo tiempo está produciendo un efecto de validación que no hace, digamos, no produce ese tartamudeo, aun si somos cognitivamente congruentes. Entonces tendemos a pensar que la refutación y la validación es simplemente un problema de congruencia cognitiva. Pero hay dos cosas que son muy distintas, mencionamos una sola, pero que es este efecto de estrés que produce la negación y de atención, de enfocar la atención. Pero bueno, también hay otras dos cosas que analizamos en esto que estamos haciendo, que es más difícil entender el paraguas está cerrado, perdón, el paraguas no está cerrado que el paraguas está abierto. La doble negación es cognitivamente más difícil. Y si yo hago simplemente un análisis de lenguaje natural procesado y evalúo cuán positiva o negativa es la frase, es cierto que la vacuna protege, y cuán negativa es la frase, es falso que la vacuna no protege, la frase es cierto que la vacuna protege, es verdadero que la vacuna protege, es positiva en la clasificación automática de discurso. Y la frase es falso que la vacuna no protege es negativa si usamos simplemente Natural Language Processing, o sea, lenguaje natural de procesamiento. La computadora me va a decir que hay una carga negativa en la composición de la frase falso que las vacunas no protegen. Pero sabemos que hay una carga negativa en la negación y sabemos que hay una carga positiva en la afirmación y sabemos que tiene un correlato en cómo reacciona la gente a eso. Y que en ese sentido el encuadre no cambia solo el contenido, sino que cambia también. Pero Mariano, veo que ahí levantaste. Igual digo algo, había levantado yo también la mano, digo una última cosita, bueno, igual Silvina no sabemos si tenía la mano levantada desde hace un tiempo, pero sí, efectivamente quería hablar ahora, pero agrego una digresión anecdótica sobre lo que veníamos hablando con Ernesto respecto de los semáforos. Cuando llevo a mis hijos a la escuela, la última vuelta manzana que tenemos que dar para ir a favor de la mano, hay la anteúltima calle que tenemos que hacer en esa manzana, siempre nos toca el amarillo justo cuando estamos llegando a la esquina. Y mi hijo menor que va detrás su expresión es, dale que llegamos, ¡ay, no llegamos! Y cuando a mí me empezó a pasar eso, empecé a conectarlo inmediatamente con la discusión conceptual que teníamos con Ernesto, ¿no? Esta negación y el encuadre negativo y el encuadre positivo que menciona Ernesto es muy claro cuando un semáforo rojo nos detiene, que es también no solamente una comprensión de lo que tenemos que hacer, si avanzamos o no avanzamos, sino que también es un golpe afectivo que nos desalienta o no. Y eso no es menor a la hora de pensar y analizar como uno de los elementos que plantea los encuadres que usamos para desinformaciones, para verificaciones o para cualquier tipo de mensaje
con el cual queremos activar a los usuarios y generar engagement. No sé, dejo la palabra entonces a... Sí, no sé si perdón, apagué la cámara porque se me estaba cortando la transmisión. Ahora, cuando termine de hablar, la vuelvo a prender. No, ahí quería hacer un comentario. Seguramente hay una distinción si se trata de enunciados afirmativos o negativos de tipo constatativo, como es que algo es falso o algo es verdadero, no sé, la vacuna, y en enunciados de tipo más bien imperativos o asociados a un cambio conductual, porque cuando uno dice no pares, hay una presuposición de que yo estaba por parar, lo cual no necesariamente era así, digo, en la frase. En cambio, si yo digo, seguí moviéndote, es seguí con la conducta que venías. No sé si eso tiene algún tipo de impacto, pero habría una negación diferente si se trata de una conducta que si se trata de una constatación, ¿no? Esa era una duda que tenía. Perdón, Natalia, no se te escucha. Pusiste... No, habla, Ernesto, pero estás con la cámara apagada, no sé si a propósito o se te apagó. Perdón, no, eso, perdón. Y de hecho, no sé cuándo se apagó. Creo que se apagó la computadora y de pronto cambió. Y de hecho me eliminó el fondo, así que todo tenía hecho un quilombo y ahí ahora apareció en toda su visibilidad. Bueno, una de las cosas perdón, a ver... sí, no, ahí lo dejo. Lo que decís, vamos a distinguirlo en dos cosas. Hay un libro que me encantó, que justamente porque venimos charlando de esto mucho, que se llama ¿Cómo son creados los afectos?, de Barrett, que es una neuropsiquiatra canadiense, súper inteligente, que habla de una teoría de las emociones construidas, ¿no? Entonces dice, en general nosotros pensémoslo como una carga positiva y una negativa. Entonces hay un elemento de no hagas tal cosa y que hagas tal cosa, donde uno distingue la carga positiva o negativa que inhibe o que aumenta. Después hay una capa, nosotros lo pensamos un poco como que lo hablamos varias veces con Natalia, como en Tidyverse, para los que hacen ese tipo de cosas, como capas, ¿no? Como vieron en el Photoshop, que uno puede abrir una capa y puede abrir otra capa y puede abrir otra capa. Entonces, cada una de estas capas tiene distintos efectos, tanto semánticos como de comportamiento y de interpretación. Entonces, la carga positiva o negativa del no y del sí, de la confirmación y la refutación, es distinto de la carga que tiene el evento comportamiento y el evento interpretación, ¿no? Imaginen que también tiene una carga distinta que el evento es página 12 o Infobae. Infobae o página 12 tiene una carga positiva distinta, y entonces la probabilidad de que yo comparte Infobae o página 12 es distinta, dependiendo tanto de la proximidad cognitiva, cuánto ideológicamente me alineo, como también de cuán reputable es. Piensen en Estados Unidos, Fox News y Breitbart News, que uno es neonazi y el otro simplemente extraordinariamente conservador, están ubicados casi en el mismo lugar, pero uno tiene más reputación. Entonces, estar ideológicamente en un lugar puede estar separado de la reputación. Entonces, nosotros pensamos todas estas capas como distintas. Entonces, tenés total razón que el hecho de que sea comportamiento o el hecho de que sea interpretación, ¿no? Que la vieja discusión de Austin de te prometo, o la vieja discusión de abrir la ventana, en la cual yo convoco perlocucionariamente que alguien haga algo, tiene una carga distinta que el confirmo, refuto, y tiene una carga distinta que el autoridad que emite, página 12, Infobae, etc. Entonces, imaginen que nosotros tenemos todas estas capas, como en Photoshop, y cada una tiene una carga. Cada una de esas cambia el click rate. Y entonces, el click rate, cuánto estoy aumentando o disminuyendo el compartir la información, varía en función de Infobae, página 12, refutación, confirmación, partido político, acción o interpretación. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer a menudo en esos experimentos es poder distinguir cada una de estas contribuciones por separado. ¿Por qué? Porque uno puede tener incluso cosas totalmente triviales, ¿no? Como por ejemplo, sabemos que la altura de las personas o lo atractivo de las personas tiene una carga positiva o negativa, y en política es utilizado muchísimo, ¿no? Cuán atractivos son los candidatos, tiene un efecto independiente sobre el voto. Pero por supuesto, sustantivamente es trivial, pero lo podemos medir. Bueno, en estos temas de encuadre pasa lo mismo. Hay un montón de cosas que podemos medir
algunas tienen efectos muy grandes, como por ejemplo partido político, o por ejemplo refutación y confirmación, y otros tienen efectos que son mucho más pequeños, como por ejemplo el color que hay atrás es rojo o es verde, o el tipo de letra que es utilizado es muy agresivo, es esa cursiva medio neonazi, o es, ¿cómo se llama?, una letra, ¿cómo se llama?, Times New Roman 12, que nos tiene muy acostumbrados. Entonces, hay muchos elementos que cambian la tasa de clic, algunos para nosotros son esenciales y otros no. Lo que tratamos con estos experimentos es poder distinguir en cada una de estas capas cómo cambia la probabilidad y cómo cambia la percepción subjetiva de estos contenidos en las distintas personas que medimos, observacionalmente y también experimentalmente. Perdón, Natalia, me extendí, no sé si querías vos. Ok. ¿Hay otras preguntas que quieran hacer los demás participantes? Está totalmente abierto el intercambio. Quedaron todos pensativos. Están procesando todavía la información. El shock del cambio de escenario mío con el placar abierto. Y... Claro, quedaron choqueados por... Bueno, si les interesa, para medir todas estas cosas, hacemos muchos otros experimentos, como dejar un mensaje fijo, cambiar todo lo que pasa alrededor. A menudo pensamos que lo que importa de un mensaje es el contenido, pero en realidad uno puede poner un mensaje de fact-checking y luego poner un mensaje de Macri, un mensaje de Alberto Fernández, un mensaje de Cristina, un mensaje sobre un perrito. Y cada una de esas cosas tiene un efecto sobre el click-rate que también afecta al mensaje primario. Entonces, uno tiene que pensar que hay una cantidad de cosas que afectan contexto, mensaje, que son súper interesantes y cada una de ellas tenemos que tratarla por separado. Creo que María Alejandra ahí levantó. Sí, María Alejandra levantó la mano y además, Ernesto, mientras María Alejandra pregunta, te pidieron en el chat si podés poner el nombre del libro de Bartlett que... Sí. Sí, y la autora. Sí. Sí, adelante, María Alejandra. No, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, soy Alejandra de Santa Fe. Trabajo sobre todo en educación mediada, en educación virtual, y quizás mi pregunta tiene que ver más con una expansión de estos estudios, y si conocen de este tipo de estudios en las referencias políticas a educación, ¿no? Que creo que es un tema clave, todos estos tipos de tratamiento, los encuadres, los eventos, la circulación en redes. Creo que, bueno, no sé si compartirán, pero este escenario post-pandemia para la educación atravesada lamentablemente en muchos casos está llevando a problematizaciones tradicionales de cómo la mediatización influye en la política educativa mediada, ¿no? Y quería saber si tienen datos, conocen grupos o investigaciones que atraviesen este estilo que están compartiendo a este tipo de referencias, ¿no? Que los educadores por ahí los miramos de costado, nos concentramos en las disciplinas que enseñamos y no en cómo se construyen esas intersubjetividades en los espacios de redes, por ejemplo. A ver, yo digo un par de comentarios de colegas y espacios que sé que están trabajando con esto. Por ahí no tan específico directamente como lo estamos trabajando nosotros, pero Faro Digital tiene el línea de trabajo con el ámbito educativo, está haciendo cosas interesantes y da capacitaciones a docentes. De hecho, lo sé, no porque sea una conocedora serial de eso, sino porque estuve hace 2 semanas en una entrevista con ellos, y me parece que la última propuesta que han lanzado es muy interesante porque hacen entrevistas a expertos sobre distintos aspectos de redes sociales y además dan capacitación sumada a eso. Así que no sé si tienen si tienen la forma de conectarse con Faro Digital, supongo que si no por redes, y si no me escribís, Alejandra, y el mail de alguien.
Por un lado eso, de hecho Faro Digital ha hecho cursos de capacitación fact-checking con Chequeado también, son como, ellos están trabajando mancomunadamente. Chequeado también tiene una línea educativa, creo que quien coordina ese espacio es Cecilia Vázquez, creo. Voy a poner a buscar por ahí. Sí, y de hecho con Chequeado también nos podemos poner nosotros en contacto para que ustedes indaguen a ver cuáles son los espacios, cuáles son las líneas que se están trabajando con educación, pero hay una apuesta en principio con eso. Y una última cuestión que se me ocurre es, creo que se me ocurren dos. La primera que recuerdo fácilmente es, hay programas, hay como un ciclo de un documental de 5 capítulos, creo, que hizo Canal Encuentro, no me acuerdo ahora el título, pero como si te quiera vivir en las redes o algo por el estilo, toca distintos aspectos de esto, está en YouTube seguro, y además si recorres Canal Encuentro detenidamente, en algún momento vas a encontrar los links a hipervínculos a esos videos, son de 25 o 30 minutos, donde cuentan distintos aspectos con entrevistas a distintos expertos sobre eso. Me pareció muy, muy didáctico, y la realización está hecha muy, muy cuidadosamente. Y hasta ahí me acuerdo, creo que sí, no, genial. A mí me costó mucho, estoy trabajando ahora una tesis que es en el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales, que se corre de la mirada pedagógica y didáctica que se le da al tratamiento de redes, que me parece que es un nicho que los educadores, la construcción de ciudadanía e identidad en un mundo atravesado por el ecosistema de plataformas, por la mediatización o la plataformización, diría José Luis Fernández, está poco mirado desde ese otro lugar, ¿no? Desde el sentido político, por más corrernos de la mirada didáctica, pedagógica, de uso de... Y bueno, me está costando encontrar estos conectores, por eso estoy participando en este ciclo, que la verdad que es maravilloso el ciclo, me encantó. Pero, bueno, encontrar esas puntas, ¿no? Dejar de... Ahí Mariano se sonríe, quiero decir, le agarra así como que aplaudo además, porque lo conozco a Mariano, y porque sé con la seriedad que trabaja, y porque no tengo dudas que la temática que hizo para el no, y además agradezco la triangulación de las metodologías de investigación, que, bueno, además está muy bueno una facultad como la de Entre Ríos, habilitando estos espacios abiertos, así que también doble. No lo veo a Mariano, pero andás por ahí seguro. Escúchame, Alejandra, mandame un mail y te agradezco, te sistematizo esto. Genial. Muchísimas gracias. Y otra punta que acá está teniendo mucha atención es lo que tiene que ver con FOMO, que es Fear of Missing Out. Y con adicciones en redes. Fear of Missing Out se llama FOMO, y es la percepción que tienen los chicos de perdérsela, para decirlo de ese modo. Imaginen cuando éramos chicos que no nos invitaron a una fiesta, no nos enterábamos, ahora vemos las fotos, vemos quiénes estaban, vemos lo que está pasando. Eso en todas las áreas de socialización es, creo, una de las áreas donde más problemas se está viendo, junto con lo que se llama paradoja de prisioneros, paradoja de los amigos y ¿cómo se llama? Y adicción. Genial. Hay mucha preocupación por el tema de depresiones ligadas a la sobreexposición de pantallas. Pero bueno, eso ¿No explicas brevemente lo de la paradoja de los amigos, que es interesante también para pensar amplificaciones? Sí, digamos, esto para los chicos pasa muchísimo, pero nos pasa a todos. La paradoja de los amigos es una paradoja que Feld, pueden encontrarlo, primero encontró con Feld y Grothman también. Lo que ellos vieron es que en todas las redes sociales, y esto es antes de las apps, o sea que estas redes sociales offline originalmente, lo que ellos encontraron es que en toda red los nodos que son más centrales, que tienen más conexiones, están sobre representados.
Entonces, el resultado es que nuestros amigos tienen más amigos que nosotros, ¿cómo se llama? Nuestras relaciones afectivas y sexuales tienen más relaciones afectivas y sexuales que nosotros, y que todo lo que nosotros hacemos en general, cuando estamos en una red social, en promedio, el conjunto de nodos en la red social tiene más de la actividad que queremos que nosotros. Eso está muy verificado en redes sociales por dos motivos. Uno es los nodos, piensen así, la gente más gregaria, con mayor cantidad de amigos, con mayor conexiones, etcétera, aparece muchas veces por muchas vías en las redes sociales con más frecuencia. Entonces, imagina una fiesta donde hay distinta gente tomando fotos y la persona más popular aparece en más cantidad de fotos. Entonces, en las redes sociales y la forma generalizada, todos aquellos elementos buenos, lo que son buenos traits, que aparecen, que están distribuidos como la gente de las redes, están sobre-representados. Eso también lo podemos pensar como nosotros, lo que está incluso sobre representado en nuestra propia vida. En general, nosotros tenemos a postear información cuando estamos en un buen momento. Nuestra versión de nosotros mismos es mucho mejor en las redes sociales que nuestra versión de nosotros mismos fuera de las redes sociales. Y eso quiere decir que nosotros somos peores que nosotros en las redes sociales y también que nuestros amigos en las redes sociales. Eso produce, junto con la sobreexposición a las redes sociales, depresión, FOMO y otras patologías que están siendo particularmente tóxicas en los chicos, chicas. Entonces, hay mucha discusión sobre FOMO y mucha discusión sobre la paradoja de los amigos y cómo eso nos hace inadecuados en nuestro mundo social cuando es representado en las redes sociales. Eso en política también es importante. Hay el equivalente de la paradoja de los amigos porque aumenta, sobre-representa a los actores políticos. Eso lo tenemos en un par de papers con Natalia. Y también en el área de, ¿cómo se llama? Vida económica, profesional, en todas esas áreas. Así que el nivel de educación y de juventud es un área que está prestando mucha atención y no dudaría que dentro de 20 o 30 años se lo trate como el tabaquismo, como parte de estas actividades en las cuales las plataformas juegan un papel muy tóxico. Gracias. Hola, yo tenía no sé si eso, Lucía, dale, una adelante. última consulta. Yo veo que Mariano se desconectó, así que seguro que volvió a aparecer en un... Pero nada, me quedé pensando sobre la metodología y los experimentos que están haciendo, que me parece espectacular cómo están investigando desde las sociales, así con esa lógica más de laboratorio. Quería saber si por ahí, o sea, viendo como las muestras que, a partir de las cuales trabajan, serían como dentro de lo que sería el estudio de la circulación, ¿no? De esos mensajes que ya están arrojados, digamos, a las redes, y ustedes, bueno, como que intentan comprender, digamos, la relación entre los públicos y esos mensajes. Digo, ¿se les ocurrió o tienen experiencia también de hacer experimentos en producción, o sea, donde ustedes prueben asesorar a líderes políticos u organizaciones y desde ese lugar, digamos, de productores y ver los resultados? O sea, como han podido como recuperar recomendaciones en cuanto a la comunicación en redes en relación con lo político, ¿no? Porque entiendo que ese es el perfil siempre de la investigación. A ver, yo inicio y te doy la mano, te doy la posta, Ernesto. Puedo decir dos cosas al respecto, no sé si las dos van en el sentido que vos estás preguntando, pero una de las líneas, que es la más clara y directa, tiene que ver con, sí, efectivamente, en diagnósticos, que es lo que les explicamos recién, no solamente para que puedan tener salida académica y sean elementos de nuestras líneas de investigación, sino que también eso deriva en intervenciones, recomendaciones, etcétera, para mejorar la performance de los chequeadores. El último trabajo que estamos cerrando es con la CAM Chequea, digamos, son fact-checkers de este grupo de la CAM, que incluye chequeadores de España, Colombia, Perú,
México, Argentina, y no sé si se me escapa algo más, de los últimos que hemos trabajado ahora mismo. Ahí sí, eso se cierra con una intervención nuestra de parte de cómo cuadrar, cómo intervenir, cómo amplificar o desactivar determinado tipo de mensaje. Digamos, nuestra propuesta en ese punto es no solamente desactivar la mala información, sino activar y amplificar la información de calidad, y mucho más en el marco de la pandemia, que era una gran preocupación de los chequeadores en este caso en particular. Digamos, esa es una de las líneas. La otra línea que yo la relaciono, no es que haya terminado en recomendaciones en términos de coacheo, que es una palabra que además le escapo mucho, pero uno de los últimos trabajos que yo estoy terminando ahora de trabajarlo para ver si también puede ser una publicación, tuvo que ver con una colaboración que hicimos en un grupo más grande de investigadores sobre lo que fue el debate y la sanción de la legalización del aborto en diciembre del 2020. Nosotros allí analizamos lo que pasó en redes y también analizamos lo que pasó en medios digitales, en los medios digitales más consumidos, y en realidad una de las cosas que intentamos ver ahí es cómo los marcos de significación para la acción colectiva impulsado por el movimiento verde, antepuesto por marcos de significación para la acción colectiva del contramovimiento celeste, cómo podían tener mayor efectividad de intervención en el escenario político. Porque finalmente aborto legal, es ley, ni una menos, forma parte de una saga de eventos críticos que lo que quieren es ser eventos críticos de redefinición en el sentido de tener impacto en el sistema político e impacto en la definición de políticas públicas. Entonces, en ese punto, también nosotros tenemos un trabajo académico que procura tener una intervención en la política pública, y sobre todo dar instrumentos a los actores sociales para batallar en un escenario muy jerárquico y muy concentrado de circulación, de producción y circulación de la información. Pero no sé si respondí lo que querías preguntar. Agrego un par de cosas y ya sé que estamos cortos de tiempo. Hay todo un área de investigación que se llama experimentos de campo, field experiments. Ahí puse un ejemplo al costado con un resumen de eso, y hay una institución que ha ido ganando espacio acá en Estados Unidos, se llama IGAP. Lo que en general se hace es, no sé si saben cómo se implementó la ley de salud en Estados Unidos, pero la ley de salud en Estados Unidos con Obama tenía muchísimos pequeños experimentos que cambiaban ligeramente el tipo de política pública en distintos estados y en distintos medicamentos, etcétera, para ver cómo reaccionaban distintos tipos de medicamentos, usuarios y aseguradoras a la introducción de la ley. Es bastante común ahora, y cada vez lo estamos haciendo más, que uno forma sociedades, como decías, con fact-checkers y con gobiernos y con distintas instancias de implementación de política pública, y lo que hace es modifica marginalmente esa implementación en distintos lugares que tengan suficiente separación para poder medir cuál es la diferencia. En redes sociales se está haciendo mucho eso, en general en sociedad con fact-checkers, que es un área fácil, pero en el artículo que les puse van a ver muchas intervenciones de field experiments que lo que cambian es, uno pone el mismo contenido, un medio pone el mismo contenido pero cambia el titular, un medio pone, ¿cómo se llama?, distintos tipos de banners, pero le cambia el caption, entonces modifican cómo están, ¿cómo se llama?, publicando contenidos. Y si uno lo hace sistemáticamente, desde investigación, que también se puede, hace exactamente lo que estás diciendo, que tiene la ventaja de mucha más validez externa que los experimentos de encuesta que estamos mostrando, tienen la desventaja que siguen siendo menos controlados. Entonces piénsenlo como un compromiso entre lo observacional y lo experimental. Más ruidoso, pero con más validez interna y externa que la observación. Menos validez interna, pero más externa que los experimentos que les mostramos.
Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Ernesto y Nati. Estamos jugados con el tiempo, así que en todo caso, las preguntas que haya nos las pueden compartir a nosotros y después se las hacemos llegar a Ernesto y a Natalia si hay alguna cuestión ahí que quedó pendiente. No tengo más que agradecerles por la buena onda, por sumarse. Sé que están con 2000 cosas y sin embargo siempre encuentran un espacio para compartir las investigaciones, así que les agradezco muchísimo. También les agradezco a todos los asistentes. Yo acabo de compartir ahí la información, los links para que puedan acceder a las charlas anteriores, a aquellas personas que no pudieron. Me faltó solamente la última porque no me daba la cantidad de caracteres. Estamos perdiendo un poco, Mariano. Lo perdimos. Pero ahora... Sí. Bueno, como hacemos. Compañera de cátedra de Mariano... Probablemente el año que viene volvamos con un ciclo como este, tal vez un poquito más corto, para no demararnos tanto, sino no demararnos porque a veces parece que bueno, no, simplemente eso, quería agradecerles y bueno, el año que viene volveremos con algunas cosas más y también le quería agradecer muy especialmente no solo a los asistentes y a los expositores, sino también a toda la cátedra que ha sido un soporte a lo largo de todo este trabajo en la organización, en la coordinación. Hay personas que a veces no estaban, pero digo, Lucía, Juliana, Eugenia y también Nadia, que hoy ha sido la anfitriona del chat, y Eli y Martina. Así que bueno, agradecerles a todos por haber estado, agradecerles a Nati y Ernesto por darnos este gran cierre, un cierre inmejorable, la verdad. Y quedaron muchas preguntas, pero ya las haremos. Las haremos después por privado. Como les decía hoy, los certificados y demás los iremos gestionando a partir de la próxima semana, así que no se preocupen por eso. Tenemos los registros de asistencia que nos ofrece la propia plataforma. Nada más, que tengan un buen resto de día, un buen fin de semana, un buen fin de año. Si hay algo que yo celebro es terminar actividades en agosto, ¿no? La sensación de, bueno, esto ya está, es algo menos en estos meses finales que tenemos por delante, siempre en países tan intensos como la Argentina. Muchísimas gracias a todos y nos volveremos a encontrar pronto. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos y todas por la compañía. Gracias. Gracias, nos estamos viendo. Chau, chau. Chao.